pues van a hablarnos sobre la importancia del tema. Entonces, siempre, pues es importante, pues siempre va a ser importante, pues ir a los libros. Así que pueden ir cuando les toque. Me imagino que van ustedes a la universidad alguna vez en la semana, jóvenes. A veces con el laboratorio, pero también está la biblioteca virtual. Bueno, entonces pueden ustedes acceder ahí y buscar, pues, ¿cómo se llama? La teoría con referencia al tema. Ahora, ya a la hora de hacer el video, pues solamente va a llevar de 10 a 12 minutos. Si se quieren pasar unos minutos más, no nos enojamos, pero que no llegue a 30 minutos. Así que ese sería como. Después viene una entrevista a un profesional. De acuerdo a la temática que les toque, ustedes van a buscar un profesional. Mi sugerencia es que sea máximo dos profesionales. De acuerdo, pues, al tema que les vaya a corresponder, ¿no? Por ejemplo, y después entramos a las recomendaciones. Las recomendaciones no las tiene que dar el profesional, sino ustedes. Pueden sugerirle a él que les dé unas recomendaciones y ustedes también, en base a la investigación bibliográfica que han hecho, pues pueden dar sugerencias o recomendaciones. Pueden dar una conclusión y después un cierre del video. Todos deben de asegurarse que todos participen en el video. Todos tienen que salir en el video. Así que, porque pues la nota va a ser grupal, ¿no? Así que por favor, les sugiero eso. Después que ya ustedes pues me van a hacer un resumen de 2 páginas. No se debe pasar más, debe llevar la portada y debe llevar un resumen de 2 páginas. Eso es todo lo que yo les pido. Después ustedes me van a subir el video a una de las plataformas, la que conocemos todos, YouTube, y entonces ahí ustedes me van a compartir el enlace para que yo lo pueda ver el video. Puede ser de que yo copie el enlace y lo comparta ahí al grupo de compañeros, o sea, el enlace a la clase, para que ellos también pues puedan ver el video. Así que un solo material, un resumen, más el video, solamente un video, y eso es lo que ustedes deben de subir. No quisiera muchos videitos, sino que un solo video que donde salgan todos. Estos son los temas, miren, jóvenes. Por ejemplo, de la infancia, ustedes pueden entrevistar a un pediatra, a un médico, pueden entrevistar bueno, quizás esos serían como los más recomendables. La adolescencia sí, pueden también médicos, pueden entrevistar de los 6 en adelante, pueden entrevistar a un docente, a un profesor que esté dando clases en estas edades. Pueden entrevistar a un psicólogo, a un médico. En la adolescencia igual también pueden entrevistar a estos profesionales que ya les mencioné, y también pueden agregar la parte legal. Algunas veces en estas edades pues se dan algunas veces algunos conflictos, algunos temas que tienen que ver con delincuencia, entonces pueden ustedes entrevistar. Después pues el adulto temprano igual, el adulto intermedio, la adultez y la adultez tardía. También pueden entrevistar a médicos especialistas en estas edades. Pueden entrevistar a un psiquiatra, médicos, psicólogos, abogados, docentes. En el tema 7, 8 y 9, 10, pues pueden entrevistar a un psicólogo, a un psiquiatra o a un médico que les pueda dar algunas. Son temas pues que ya tienen que ver con psicología. Entonces, muchas veces un doctor quizás no
no es que no conozca, pero quizás no sea, quizás, quizás más empapado del tema de las teorías de personalidad. Puede ser un psicólogo, un psiquiatra. El tema 10, 11 y 12, pues son exclusivamente de medicina, ¿va? Entonces pueden entrevistar a médicos. El tema 10 pueden entrevistar a un psicólogo, psiquiatra también, pero 11 y 12 pues ya son exclusivamente de los temas de medicina, por ejemplo, la relación médico-paciente y la iatrogenia. Así que son temas ya más exclusivamente para doctores, ¿va? Así que eso es lo que ustedes deben de hacer. ¿Cuándo me lo van a entregar? El 4 de junio. Ese día ustedes me deben de subir el enlace y mandarme el resumen. Y el parcial sería el 4 de junio. Ah, y a dónde ustedes van a ver los listados. En la guía número 2, que está en la semana 8, allí ustedes van a ir a ver cuál es el grupo que les corresponde. Así que esa sería el orden que siempre vamos a manejar. Así que no lo vamos a exponer porque no. En años anteriores, pues nos tomamos el último viernes, una semana antes de nuestro parcial, para ver todos los videos. Ahí nos reímos, ahí nos llevamos toda esa tarde presentando los pequeños videos. Pero hoy pues no va a ser así, así que solamente me van a subir a la señorita Nieves Ramos. Dígame, por favor. Sí, solo quería saber eso, cómo íbamos a repartir los temas a cada equipo. Pero entonces ya fui a ver cuál era el mío, Sí, el nuestro. por eso pongo ahí que deben ir a la semana 8. Quizá me faltó agregarle ahí guía número 2, ir a buscar la conformación de los grupos que hicimos en ese momento. Entonces ahí tienen que ir ustedes a ver cuál es el grupo que les corresponde. Así que, muy bien. Así que, ¿cuándo me lo van a entregar? Tenemos más o menos unas 3 semanas para que ustedes hagan eso. ¿Qué pueden utilizar? Bueno, miren, no tienen que salir fuera de su casa, reunirse en grupo, no tienen que hacerlo, sino que desde su casa ustedes hacen la parte, ustedes mismos se dividen esto que está, esto sí ustedes se lo van a dividir. Como les dije, esto no está escrito en piedra. Quizá más de alguno ya ha hecho un video así educativo. Entonces, tiene una idea muy amplia. Si le quiere agregar algo más a esto, no nos enojamos. Me parece muy bien. Así que, pero no tienen que salir de su casa para hacer el video. Por ejemplo, ustedes pueden hacerlo desde el área que les han asignado para estudiar. Pueden hacerlo en la sala, pueden hacerlo allí en el comedor, pueden hacerlo en una zona verde que ustedes tengan ahí en su casa. Si tienen un parque ahí en la colonia, pueden ir. O sea, no es que todos deben de estar todos juntos en el video. No. Ahora, quisiera mencionar algo. Si alguien de ustedes dice, mire, licenciado, yo lo voy a editar, entonces a esa persona que lo edite el video, ese va a ser su participación. ¿Me escucharon, jóvenes? Se trabó un poco, licenciado. Pero un poquito. Estamos teniendo problemas de conexión. ¿Hoy sí me escuchan o todavía no? Sí, sí, sí. Ahorita sí. Sí, no sé qué problema estamos llevando ahorita. Bueno, lo que les decía es que si dentro del grupo uno de ustedes lo edita, te dice, yo lo voy a editar, yo voy a unir todas las piezas, le voy a poner musiquita, le voy a poner interfaces ahí, combinación de colores, voy a ponerle los nombres, voy a mejorar.
eso, si alguien lo hace del grupo, ese va a ser su participación. No necesariamente tiene que salir en el video, pero solamente es una persona que le vamos a reconocer esa parte. Dice, mire, yo no voy a salir en el video, pero lo voy a editar. Entonces, chévere, lo hacemos así. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, Lick. Vale. Entonces, ahora no todo lo van a editar, pues, no. Entonces, y otra cosa bien importante, tienen que salir ustedes. Ustedes tienen que salir en el video. Si no salen en el video, entonces eso les va a ir bajando puntitos. Así que ustedes tienen que salir hablando y contándome sobre la temática. Bueno, si hay alguna pregunta, me dicen, por favor. ¿Cuánto tiene que durar el video, licenciado? Decíamos ahí de 10 a 12 minutos, pero si ustedes dicen, Ah, sí, ya lo vi. si ustedes quieren pasarse unos 5 minutos más, se vale. Pongamos como máximo 20 minutos, ¿verdad? Ese ya sería como lo más amplio, pero de ahí ya no podríamos, ya no. Si podríamos mantenernos en este tiempo, pues excelente, nos serviría de mucho. Así que eso haríamos ahí. ¿Alguna otra preguntita, por favor? Todos los participantes vamos a tener que, valga la redundancia, participar. Así Todos los es. integrantes del grupo, ¿verdad? Sí, así es. Por ejemplo, a alguien le puede tocar la introducción. Imagínense, son 8 y ahí solo hay 5 puntos, entonces veamos cómo podemos. Ahí viene la creatividad. Bueno, mira, vos haces la entrevista, hagamos 2 entrevistas, 1 y 1, y la comparte. Muchas veces el profesional no quiere salir en cámara porque le da pena, quiere mantener su privacidad, pero quiere colaborar, ¿va? Entonces ustedes lo que pueden agregarle es, si pueden conseguir una foto de él y agregársela ahí, ¿va? Solo a él, ¿va? Y el audio de él, ¿va? Muchas veces lo podemos hacer a través de WhatsApp, le hacemos la entrevista, muchas veces tenemos a un amigo que está como doctor, tenemos a alguien ahí, un compañero psicólogo, un amigo que es psicólogo de la familia, podemos preguntarle, y entonces pues ahí ya podemos el audio, un WhatsApp, le decimos cuál es la pregunta y ya después agregamos. Lick, yo tengo Sí, una pregunta con dígame, respecto al resumen. ¿El resumen nada más va a ser del tema que vamos a desarrollar del- o tiene que no, incluir las respuestas del profesional? allí sí, miren, como es parte de ese resumen, sí van a agregarse las Ah, preguntas, ok. sí, pero no debe pasar de dos páginas, máximo 3, del tema en sí, ¿va? Si es niñez, pues solo tema de niñez. Si es de adolescencia, solo no del video, ¿va? No cómo hicimos el video, no, sino que es el resumen del tema. Bueno, jóvenes, cualquier consulta, pues me la hacen llegar para poder ahí ayudarles en esa parte. Bueno, vamos ahora a compartir el tema de este día. La semana pasada, pues hablamos de manera general sobre el ciclo vital que se da en la vida. Y ahora, pues, vamos a compartir las etapas. Quiero decirles, pues, que hoy, pues, en el tiempo, pues, en la parte virtual, pues, no es así como estar 3 horas. Y antes, pues, yo me diría, pero antes expusimos, sí, pero había cambios de compañeros para dar un tema, pero en mi caso, pues aquí, pues, casi es un poquito más limitado el tiempo y entonces vamos a aprovechar, pues, por lo menos, pues, 1 hora y media para poder dar. Si es menos, pues, tendríamos que hacerlo. Por eso, pues, hay detalles que no podemos profundizar o ampliar, así que, pero como ustedes van a investigar sobre los temas, pues yo voy a dar pincelazos y ustedes van a ampliar más
en la investigación bibliográfica que van a hacer. Así que igual, ustedes también no van a poner toda esa cantidad de información que encuentren, sino que lo van a resumir también. Así que aclaramos eso. Vamos a decir, jóvenes, que nosotros los seres humanos, pues, vamos en una constante cambio. Vamos a reconocer las etapas del desarrollo humano. Y vamos a decir también que, que cada uno es muy diferente en cómo se desarrolla. Algunos de ustedes, pues, llevan vidas muy sanas, pero más de alguno de ustedes también conocerá a algunos amigos que están de su misma edad y que ya pasaron procesos quirúrgicos, procesos de enfermedad pues que no son como de la edad, ¿va? Pero les ha tocado. Entonces llevan una vida, vamos a decir, ustedes llevan una vida a comparación de esas amistades muy, muy diferente. También vamos a decir aspectos sociales, ¿va? Muy diferentes. Algunos les ha tocado tener en el aspecto económico, pues muy limitado a otros compañeros que ustedes tengan, amigos que ustedes dicen, pues la están pasando mal, ¿va? Y que tienen en alguna medida hacer algún tipo de actividad para poder vivir, ¿va? Por ejemplo, trabajar ya. Muchos compañeros de ustedes ya no pudieron seguir en la universidad, sino que se dedicaron a otras cosas, a otros negocios, y algunos ya tienen hasta familia también, ¿va? Es otra cosa también. Muchos de ustedes pues no están pensando en tener hijos, sino que están concentrados en su carrera, pero otros ya no, ya tienen su primer hijo. Entonces esos son como aspectos que se van a dar en la vida. Por eso cada persona le influyen diversos factores económicos, sociales, hasta políticos, religiosos. Todo eso influye mucho en la manera en cómo vamos desarrollándonos. Las primeras etapas, la etapa prenatal, jóvenes, se desarrolla en el vientre materno, se da desde el momento de la concepción del nuevo ser hasta el nacimiento. Cuando se da esto, pues es la primera etapa es el periodo cigótico, se inicia en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide pues fecunda al óvulo. Hemos de saber, y ya usted pues está informado de esto que estoy mencionando, que ya cuando llegamos a los 11, 12 años, pues se dan los cambios físicos, y ahí es donde ya el ser humano, vamos a decir, marca la diferencia para poder reproducirse. Entonces, cuando ya una persona de 13 y ya tiene su primera menarquia, como así la llamamos, y ya empieza su ciclo menstrual, y el varón empieza también a a producir semen, entonces, al tener relaciones sexuales, entonces, pues hay una probabilidad enorme, quizás del 99.9% y más, que pueden ya procrear una nueva vida. Entonces, si se cumple eso, pues entonces se da este momento de la concepción cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y se forma el huevo o cigoto, y aquí comienza ya pues a subdividirse en células, aumenta de tamaño y forman pues lo que se conoce como el embrión. Ya aquí pues ya se puede arraigar al útero y empieza el periodo embrionario, que dura unas 6 semanas, en las cuales pues ya aquí empieza ya a dividirse en 3 capas.
que se van pues diferenciando hasta formar ya ese esbozo. Es como aquellos pintores que empiezan a formar un rostro, pero empiezan solamente por marcos, líneas muy gruesas. Más o menos, pues así sería la idea de esto, pues empieza ya a subdividirse, a dividirse, perdón, a las 3 capas que van a dar como resultado tantos órganos internos, órganos externos, también ya algunas, por ejemplo, características por ejemplo, la piel, todo eso se va formando en esa parte ya. Cuando ya tenemos ese esbozo, pasamos a la siguiente etapa, que es el periodo fetal. Es la culminación del embrión y el feto ya tiene la definida forma de un ser humano, que después ya desarrollándose, pues ya empieza ese proceso de aceleración para que se dé el nacimiento. Así que esas son como las fases. Quizás voy a mencionar algunas características que se dan en esa etapa del proceso de formación del ser humano. Por ejemplo, ya los genes comienzan a concentrarse en el desarrollo en las 3 capas germinales. Ya a las 4 semanas, el embrión ya mide unos 6 milímetros a cada lado del surco neural. También, por ejemplo, ya hay algunas características, por ejemplo, en cuanto a algunos aspectos, por ejemplo, rudimentos, por ejemplo, de ojo, se ven los arcos branquiales, el corazón. Son también evidentes los, por ejemplo, brazos y piernas, ya se empieza como a formar esas estructuras. Y también desde el nacimiento de la concepción, vamos a decir ya, el nuevo ser ya posee una información genética. Y quizás aquí, quizás mencionar que, bueno, yo acabo de cumplir 44 años y cuando yo iba a nacer, pues no habían muchas cosas que hoy existen. Por ejemplo, no se sabía el sexo, no se sabía también como algunas características que ahora, en la actualidad, pues, sí una madre o los padres pueden ya saber qué están esperando. También algunos hasta le toman fotos ahí y ya hasta las publican ahí en las redes sociales. Ya se sabe más o menos cómo es la idea de ese niño, pero como les digo, pues, pero ya hay esa información genética que determina esas características tales como el color de cabello, sexo, la estructura ósea. Entonces, ya solo necesita pues el tiempo, el alimento y un ambiente pues adecuado para su crecimiento y su desarrollo. La madre se debe de cuidar también aquí en esta parte. Por ejemplo, la supervisión médica, alimentarse de una manera correcta, adecuada, evitar también algunos alimentos que le pueden ocasionar algún problema. Y pues si necesita pues algún suplemento, pues también debe de ser brindado pues en esta etapa para que ese nuevo ser pues se vaya desarrollando de una manera correcta. Ya a los 25 días la base del sistema nervioso se establece alrededor de los 20 días. Entonces ya tenemos vamos en esa formación. También a las 8 semanas se le puede hacer, si se le pudiese hacer un electrocardiograma, pues detectar latidos del corazón. También a las 10 semanas ya posee huellas digitales, ya el cerebro y todos los órganos del cuerpo ya están presentes. Y también, pues, si se pudiese estimular al niño, ya pueden haber algunas reacciones también. Ya puede mover ya se puede mover hacia atrás para alejarse del estímulo, así si se pudiera hacer. Entonces quiere decir que ya hay movimiento ahí. Un tema que es muy polémico, pues es el aborto. El aborto, que hay algunos países
que lo están aprobando y que lamentablemente algunos pues quieren justificar ese tipo de acciones. Y algunos, al mencionar eso, pues porque a las 12 semanas, en muchos lugares, pues ya se está, quizás como el momento, dicen ellos, para poder desarrollar este tipo de proceso. No sé si tienen algún comentario. ¿Algún comentario? Bueno, entonces, esto, pues, cuando hablamos de esto, pues vamos a decir que ya está completamente formado, ya sus órganos ya están funcionando y ya puede sentir dolor. Quiero mencionar, pues, que hay, ¿cómo se llama? Antes se creía, pues, que eso no pasaba, pero ahora, pues sí, ya hay estudios que confirman, pues, que ya, pues, hay ese tipo ¿cómo se llama? De experiencias que se están viviendo ya desde el vientre materno. A las 16 semanas, pues ya comienza a reconocer la voz, ya es activo también a las 18 semanas, enérgico. Quizás aquellos que han tenido la experiencia, pues ven, por ejemplo, cómo hay movimiento cuando tocan ahí a la madre, o la madre también expresa y dice se está moviendo. Hay algunos que dicen, bueno, cuando llega papá o llega mamá. Y a las 28 semanas, pues vamos a decir que ya puede utilizar los 4 sentidos, vista, oído, gusto y tacto. Y ya en posteriores días, pues ya se da lo que se conoce como el nacimiento. Cuando hablamos de esta parte, jóvenes, puede ser un nacimiento natural o un proceso quirúrgico. Esto también tiene que ver también con también otros procesos también, por ejemplo, si la madre se ha cuidado, si no ha utilizado el tabaco, el alcohol u otras drogas también. También es de mencionar pues que el momento del parto pues es una etapa de transición muy complicada tanto para la madre como para el bebé, ¿va? Porque si hay ahí un conflicto, un problema puede ocasionar algún tipo de dificultades. En muchos momentos puede ser el bebé el que está en riesgo. Así que, ¿cómo se va a ver algún tipo de problema? Muchas veces se va a ver cuando ya tenga la situación de enfrentar, por ejemplo, algún proceso quirúrgico. Señorita Diana, digan. Disculpe, licenciado, que le interrumpa, pero me acaba de llamar mi papá de que tengo que salir con ellos porque se nos ha presentado una circunstancia. No sé si me da permiso de salirme de la clase, por favor. Está bien, no hay problema. Le damos el permiso. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias por informarnos ahí. Muchas gracias, licenciado. Adiós. Para Pasen una feliz servirle. tarde. Cuídese. Si se puede mantener en contacto, pues está bien. Bueno, si no, pues no hay problema. Bueno, después que ya se da el parto, el nacimiento, pues viene otra etapa pues, de adaptación. Adaptación, por ejemplo, porque es un ambiente diferente pues al que se estaba experimentando el niño en el vientre de la madre. Ya, por ejemplo, tiene que adaptarse, por ejemplo, ya empezar a utilizar su sistema respiratorio, ya tiene que utilizar, ya tiene que también alimentarse también él, tiene que también debe tener los cuidados, por ejemplo, de aseo, y todo lo que implica, pues, adaptarse al ambiente en el cual se está viviendo. Así que algunos lo llaman de los 0 a los 3 años, que es una etapa, y después de los 3 a los 6 años otra. Así que, pero en cada una de esas etapas, pues siempre lo recomendable en los primeros meses, no darle ningún alimento, por ejemplo, sino solamente la leche materna, que es el alimento por excelencia que se debe tomar, a no ser pues que existan algún otro tipo de dificultades para poder aceptar
que también hay cosas que se pueden salir fuera del orden, por ejemplo, que la madre no esté ausente, que haya sido abandonado, pues tiene que siempre alimentarse por leches pues que son especiales para la edad. También después de los 6 meses, pues ya se le puede agregar otro tipo de dieta, ¿verdad? Para poder ir ayudándole pues en su proceso de desarrollo. Algunos autores, por ejemplo, nos hablaban de, por ejemplo, las emociones y las fases madurativas. Se les debe de respetar, ¿va? A los niños. Muchas veces los niños lloran, muchas veces los niños también se estresan, solo que ellos no lo expresan así como nosotros los adultos lo podríamos decir. Quiero decirles que aún los adolescentes pueden identificar esos mucho menos un niño va a decir, es que me siento estresado porque estoy mucho tiempo en la cuna, mamá, o estoy estresado porque la leche materna ya me aburrió. No, pero los niños también experimentan, por ejemplo, y lo expresan en los primeros meses, el llorar, el mostrar como acciones de irritabilidad, que son normales. Pero muchas veces, como lo decía Erickson, muchas veces eso lo puede meter en situaciones de dificultades, ¿no? Porque hay padres que le pegan a los niños a esa edad, ¿no? Cállese, mucho llora, qué barbaridad. Entonces, no es recomendable pues hacer eso. No es correcto pues porque lo que hace es pues o puede mandar un mensaje equivocado al niño y que en alguna medida pues es ya un receptor del ambiente en el cual se está viviendo. Si alguien pudiese haber dado la importancia de esos muchos conflictos, ahora nos hubiésemos evitado nosotros ahora en la actualidad. Problemas de autoestima, conflictos que tenemos, miedos que tenemos, porque la manera correcta o incorrecta que muchas veces nos educaron, pues nos ayudó nos va formando ese aspecto ahí. Entonces, hay que respetar las emociones de los niños. No digamos ya los niños un poquito más grandes, ¿no? Hay padres que obligan, por ejemplo, a sus hijos darles un beso a gente extraña, gente que no conocen, gente que no permiten, gente que eso es incorrecto, pues. Si el niño no quiere saludar, pues hay que respetar esa parte, pues. No obligarlo. Cuando muchas veces también, y ya quizás de los 3 años en adelante, hay niños que no quieren ir donde el tío, donde el vecino, pero la señora los obliga. Eso es un gran error, pues. No hay que saber, hay que respetar esa parte de las emociones. También algunos hablaban antes, pues, de enseñarle a los niños, porque los procesos educativos eran un poco más complejos, pero hablaban de enseñarles un oficio, el aprendizaje de un oficio. Hoy quizás yo lo llamaría enseñarles algunas habilidades, por ejemplo, en el arte, aprender un instrumento musical, aprender, por ejemplo, sobre también aspectos que les pueden ayudar, por ejemplo, nadar, todas esas, meterse a conocer un deporte. ¿Me escuchan ahorita, jóvenes? No sé si tengo algún problema de comunicación. Yo sí lo escucho, Lick. Vale, muchas gracias, señorita Astrid, gracias. Entonces, todo eso sería bueno, pues, enseñarle al niño que esté ocupado. Por ejemplo, yo no puedo nadar. Cuando uno va a la playa o a la piscina, uno se queda a la orillita y venga, venga, le dicen a uno. No, 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 le dicen a uno, ay, cobarde. No, no, no es eso, sino que uno no puede nadar. Pero si desde pequeño se le enseñara a los niños, o tocar un instrumento, por ejemplo, entonces el niño o pintar, ¿no? Entonces son como habilidades que se le deberían de cultivar al niño. Posiblemente a algunos pues les sirva para poderse defender en la vida también. Estoy solamente mencionando eso. También el juego también va como principal estrategia pedagógica en los primeros jardines de infantes. El juego es importante, jóvenes. Muchas veces los padres quieren que sus hijos aprendan a leer rápido, a sumar, a restar, a multiplicar.
Y hay colegios que son buenos en eso. Pero cuando el niño pues debería de hacer otro tipo de actividades, ¿va? Por ejemplo, jugar. Eso ayuda a mejorar su imaginación, le ayuda, por ejemplo, a la expresión de emociones, le ayuda, por ejemplo, a la relación con otros, con los pares, aprende normas, reglas, también, por ejemplo, estrujar, romper, cortar, la motricidad gruesa, la motricidad fina, utilizar su cuerpo, moverse, todo eso le ayuda mucho. Claro, poner el ingrediente del conocimiento, eso es importante. Pero el niño puede aprender, por ejemplo, a sumar, a restar o las letras, todo eso, jugando también. Entonces, eso es importante. Muchos padres dicen, no, es que yo no lo voy a mandar al kinder porque solo a jugar va. Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer el niño en esa etapa. Algunos escritores también hablan del hecho de que si se presiona mucho a un niño puede a futuro sentirse que algo le faltó y querer volver a tener esa experiencia. Entonces, eso es muy importante. Algunos aspectos o características de las primeras edades, por ejemplo, estamos hablando de los 6 del 0 al año y medio, aparecen los primeros actos reflejos, succión del pecho materno, contracción pupilar, reacciones ante sonidos fuertes y ante diversas sabores. Por ejemplo, realizar movimientos espontáneos, indiferenciados, agita, retuerce su cuerpo. Miren, los niños les gusta, por ejemplo, saltar, correr. Si ustedes miran, los niños quieren subirse, por ejemplo, a la cama, se quieren bajar, se suben los sillones. Aún me he fijado, por ejemplo, los niños cuando están en brazos de 0 a 6 meses, ellos quieren, por ejemplo, papá los tiene en su regazo y en un momento ya están, ¿cómo se llama? Bajándose pues por ejemplo, a las piernas ya, ¿va? Y hacen ciertas presiones los niños ya. Por ejemplo, los dejan acostaditos en la cama, de repente ya están dándose vuelta, ¿va? Entonces los padres deben de tener ciertos cuidados, es que no son seres pasivos, ¿va? Lo que estamos quizás queriendo decir aquí, sino que ya hay una serie de movimientos, ¿va? Que se van experimentando ahí. Entonces, lo otro también es, a las 15 semanas, pues ya pueden coger objetos, a las 15, a las 25 semanas ya se pueden sentar solo, a las 45 semanas ya puede gatear, a los 15 meses ya camina, a los 2 años ya sube escaleras. Esto es diferente, ojo, en algunos lo hacen más rápido que otros, de acuerdo mucho a la estimulación, a la independencia que les quieran dar sus padres, a fomentar eso, pero no forzándolos. Y otro aspecto también que se da es en el aspecto psicológico, jóvenes, que es el producir egocentrismo. Cuando un niño en las primeras etapas, 3 años, todo piensa que es de él, ¿va? La mamá, el papá, las cosas. Cuando lo llevan a un cumpleaños del primo, no quiere entregar el regalo. Entonces, porque lo que vale es su punto de vista y si no se le respeta, pues llora ahí el niño. Entonces, esos son como aspectos que el niño pues le suele pasar. Por ejemplo, también es un periodo que predomina el juego, la fantasía de los 3, 4, 5 años. Los niños ven la misma película más bueno, un montón de veces. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Les pasó eso que miraban una película, una, dos y ya mamá ya estaba pues hasta cansada? Marvin, dígame. Yo todavía veo algunas películas más de una vez. Sobre todo, pongámosle
las de Shrek, qué sé yo, Ah, sí, la está Charlie bien. y la fábrica de chocolate, Ah, las de Toy clásico. Story, Sí. ¿qué más? Ratatouille, un Bueno. montón, más que todo Disney Pixar. O Sí, sea, hasta el punto de que ya me puedo los diálogos. Hasta mi mamá se sabe los diálogos de las películas. excelente. Ya que mencionó ahí la fábrica de chocolate, yo vi también el Mago de Oswald, la que estaba antes. Películas que a uno pues, le gustaban mucho, más cuando, bueno, quizás ustedes no estaban, no habían nacido, pero uno miraba las famosas, los sábados, o había un periodo de fin de año que empezaban esa jornada donde a uno por ejemplo, miraba películas. Pero yo quisiera No que se me escribiera. se refiere a la sección de los canales nacionales, no me acuerdo. Mi mamá Sí, me contó, había una sección que se llamaba Gente Chica. gente chica, muy bien. Uno se vio esas actividades. Yo quiero que ahorita en el chat ustedes me escriban porque hay más o menos, quiero saber cuántos hay. Esa es parte de la actividad que vamos a ir haciendo ahorita, joven. No vamos a tener otra actividad, sino que esta vamos a ir teniendo. Yo creo que me ayuden y me digan ahí cuáles fueron sus cuentos favoritos ahorita. ¿Estamos? Y Yo, también, no, escríbanmelo ahí en el chat si me lo pueden escribir. Y si alguien me lo quiere decir ahorita, excelente. ¿Quién es? ¿Astrid? No. sí, sí, sí. Bueno, cuéntame, ¿cuál es su... Mire, de cuentos así que yo leía de chiquita, siempre le leía a mi mamá cuentos para que ella se durmiera. Era al Este, revés. me compraba de esos cuentos, digamos, La Cenicienta, Ah, Blancanieves, todo eso. Pero el libro que creo que casi todos aquí conocemos, el Silabario. sí, ese es el famoso. Ahí hasta nos daban en el cincha ahí también. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí, jóvenes, muy bien, muchas gracias, señorita Astrid, por contarnos eso. Escríbanme, por favor, ahí cuáles son sus juegos y cuentos que ustedes... Señorita Cindy, dígame. Hay un cuento, profe, que yo no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero trataba de un niño chiquito que vivía en una bota de un gigante. Ah, sí, me acuerdo. Ahí sale en el silabario. Creo que en el silabario también sale. Si alguien se lo sabe, nos lo escribe o nos lo dice, por favor. Muy bien, señorita Cindy. Entonces, Pulgarcito, Pinocho. Bueno, escriban ahí, por favor. Quiero ver 56 mensajes. Quiero ver, jóvenes. Así que Y vamos. si no me gustaban ninguno de esos cuentos de pequeño. ¿No le gustaban? Ajá. Bueno, ¿y qué le gustaba hacer? Dígame, vamos a ver. A mí de pequeño ver fútbol me gustaba. Ver fútbol. Sí. Ah, está bien, sí, está bien. Bueno, ustedes juegos como por ejemplo, que ya teníamos como por ejemplo, mica, las famosas mica pelota, mica. Bueno, el juego. También jóvenes, por ejemplo, una escoba, ¿qué puede significar, por ejemplo, para un niño jugando? Un Uno, caballo. un caballo. ¿Va? Entonces Una uno, espada. una espada, ¿va? Un cañón. Por ejemplo, entonces uno jugaba de muchas cosas, las fábulas, las leyendas, las tenía ahí, los objetos tomaban vida, ¿va? Por ejemplo, desde una caja de cartón hasta por ejemplo, uno tenía, hay niños que tienen sus amigos imaginarios, la mamá se asusta, pero parte también del proceso de vida, no es que esté hablando con un ser de ultratumba, no, parte de la imaginación del niño. Ahora, si ya ahorita, usted me dice ahorita que está ahorita a la par de su amigo imaginario, pues ahí sí que ya la cosa cambia, ¿va? Ya. Si alguien me dice que ahorita me está molestando mi amigo imaginario, ay Dios mío, ahí sí hay que ver otro proceso, ¿va? Pero mientras es pequeñito, es parte de eso, jugar con el osito, con todo eso, era parte de esa vivencia ahí, ¿va? Así que
Muy bien, están escribiendo, hay 48 mensajes ya, así que nos faltan todavía a 6 compañeros. Espero que estén allí pendientes de eso. Después yo miro ahí quiénes son los que están conectados. Esa es la primera actividad que vamos a hacer ahora. No vamos a hacer otra actividad al final. Aquí vamos a hacer esta actividad. Después empieza la fase también del desarrollo afectivo, sexual, social. Sentimos, por ejemplo, admiración por un personaje, por alguna persona. También la etapa, por ejemplo, como mencionaba aquí Sigmund Freud, ya no me voy a detener mucho en eso porque ya la discutimos en el primer registro, la etapa oral donde el niño interactúa, la parte anal, el control, la parte de latencia, y es aquí donde vamos a hablar. Se sitúa entre los 6 y los 12 años. Corresponde ya pues al niño al ingreso a la escuela, empieza un periodo de latencia, quiere decir que se centra en las actividades académicas, lúdicas, escolares, aquí donde aprendemos a leer, escribir. Qué bonito fue esa etapa. ¿Se acuerdan cuando fueron a su primer grado, a ese colegio? Algunos empezaron donde empezaron el kinder en ese colegio hasta que salieron de bachillerato, imagínense. Pero ahí empieza esa etapa, la socialización comienza a desarrollar en alguna medida ya la parte egocéntrica todavía, pero ya empieza a salirse y a interactuar con los amigos. También el niño ya entra en otros procesos, por ejemplo, de desarrollo cognitivos, afectivos y sociales. En los cognitivos, pues el desarrollo de la percepción, la memoria, el razonamiento. En la parte afectiva, pues el niño sale del ambiente familiar de confianza, donde la mamá, pues, que es el admirador número uno, cuando el niño hace un garabato, hasta lo quieren marcar y ponerlo en la pared y todo. Pero ya cuando llega a la escuela, el niño se da cuenta que hay otros más, que la maestra es para todos, y ya es un número más en el proceso de aprendizaje. Así que el sentimiento del deber, por ejemplo, debe aprender, por ejemplo, el respeto, el amor propio, la estima. Los niños, mire, jóvenes, bueno, aquí van ya los quiero ver, Caperucita, Blancanieves, me están, Hércules, ay, mire, qué interesante. Se me fue el Inter, ¿y ese cuál cuento es ese? Se me fue el Inter, profe. No, ese el Principito, Pinocho, Hansel y Gretel, está bien. Muy bien, excelente. Pues sí, todos tuvimos infancia, hipótesis. Eso está muy bueno, miren. Sí, esas son cosas que nos pasan, mami, y todos se ponen a reír los niños. En esta etapa somos bien, también somos bien groseros, digo, porque si un niño se equivoca, le hacen burla, hoy se conoce como bullying. En mis tiempos era burling, no era bullying, pero ahora se conoce así. Le ponen apodos también, que lamentablemente pues eso también se da. Jóvenes, no vamos a decir cuál es el apodo que nos ponían allí, porque no tenemos que hacerlo. Entonces, jóvenes, pero se da una serie de aspectos y también uno tiene que defenderse, aprender a defenderse, jóvenes también. Entonces, bueno, si todos contáramos esas experiencias de la infancia, creo que algunos lloraríamos y otros nos reiríamos de todo eso que nos ha pasado. Pero es una etapa bien bonita, jóvenes. Entonces, la parte afectiva, la parte cognitiva, ¿cuántos de ustedes pasaron el cuadro de honor? ¿Va? Y allí se miraban siempre ahí, primero, segundo, tercer lugar. ¿Va? Y otros, pues, nos quedábamos allí no en palco, sino que observando toda esa parte ahí. Entonces, pero se dan todas esas etapas. Bonita esa etapa, jóvenes, que se vivió. Hay algunos que lamentablemente también tuvieron malas experiencias en esto, como lo hablábamos en la semana pasada, pues de muchas de estas cosas que no tenemos como cierto control, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, el lobo, Pastor y Pinocho, muy bien, muchas gracias. Entonces, hay una cantidad de cuentos de jóvenes que aprendimos en estas primeras etapas también. Pasamos ahora a la adolescencia. Ay, la adolescencia, jóvenes.
¿Cómo duele la adolescencia, ¿va, jóvenes? La adolescencia muy bonita, ¿va, jóvenes? Porque estábamos en un periodo de latencia y ahora nuestro cuerpo nos despierta, nuestro pensamiento cambia y no hallamos en alguna medida qué está pasando. Aquí en la transición y el desarrollo entre la niñez y la edad adulta implica cambios psicosociales, cognitivos y físicos, ¿no? Por ejemplo, en aspectos psicosociales, por ejemplo, ya nuestros padres ya no queremos que estén muy cerca de nosotros. No es malo, pero es parte de eso. Ya queremos más privacidad. Ahora nosotros elegimos nuestros amigos. Tenemos amistades. También surgen esos sentimientos. En primer lugar, con el artista que está de moda. Por ejemplo, puede ser un personaje, un cantante que está ahí, ¿verdad? Y entonces se admira mucho. Y después puede ser también un sentimiento hacia un niño o una niña, que es, vamos a decir, normal. En esto todavía no creo que se quiera tener una relación sexual, sino que es un sentimiento que se daba de atracción que antes no se experimentaba. La otra es el aspecto cognitivo también y los aspectos físicos. Lo primero que surge son los aspectos físicos. Dura más o menos 10 años. No se sabe cuándo comienza, decimos ya estamos adolescentes. No, sino que se da por lo general los cambios físicos que nos llevan a una madurez sexual o la fertilidad. Entonces, eso es lo primero que se experimenta. Por ejemplo, con frecuencia se cree que la madurez cognitiva coincide con la capacidad para desarrollar pensamiento abstracto. Ya aquí ya identificamos. Si antes, por ejemplo, creíamos los cuentos y todo eso, ya en la adolescencia, pues ya cuestionamos muchas personas, situaciones. ¿Por qué yo? ¿Por qué debo de hacer eso? ¿Por qué me obligas? ¿Por qué no hago lo mismo que otros? La madurez emocional quizás depende de logros como el descubrimiento de la identidad, la independencia de los padres, el desarrollo de valores, la construcción de nuevas relaciones. Eso muchas veces es el aspecto emocional. ¿Va? Por ejemplo, ¿quién soy? Construyendo esa manera de ser. ¿Va? También en la independencia de los padres. Ya no queremos que papá o nuestros padres estén como que nos vayan a llevar a la escuela o que vayan con nosotros a una fiesta. Algunas veces lo aceptan los adolescentes porque no tienen otra opción, porque son codependientes todavía económicamente, también en cuanto a algunas decisiones. Pero, por ejemplo, hay hijos que les da cierta pena, pues, que los vayan a dejar aún a veces a la escuela. El desarrollo de valores, por ejemplo, ya aquí cuestionamos, por ejemplo, esa parte. Y eso también tiene que ver con un contexto social. Por ejemplo, si por ejemplo el artista que yo admiro mucho usa cierta ropa, pero a mí no me lo permiten, entonces ya ahí empieza esa situación. Bueno, ¿y por qué mi amiga sí? ¿Por qué mi amigo hace esto y yo no lo puedo hacer? La construcción de relaciones también, amigos. Y muchas veces los amigos que elegimos en esa etapa van contrario a lo que nuestros padres nos dicen. Como estamos entre pares y muchas veces hay jóvenes que tienen diferentes experiencias. Hay jóvenes, adolescentes que los padres ya no se meten por ejemplo, en cómo visten, las experiencias de fumar, de beber alcohol, que son como esas experiencias. Y hay otros lugares donde no hacen eso. Sin embargo, hay algunas personas que permanecen en la adolescencia sin importar la edad cronológica. También la adolescencia temprana, transición de la niñez, ofrece oportunidades de crecimiento, eso sí, no solo en lo físico, sino también en competencias sociales y cognitivas. Por ejemplo, la autonomía, tomar decisiones ya conscientes. La autoestima, aquí ya se ve afectado porque
ya cuestionamos. Yo no sé si usted recordará que cuando uno es niño, a uno lo visten como los padres quieren y a uno le ponen zapatos, camisas que muchas veces, pero uno pues lo acepta ¿va? Y uno, no mamá, ¿que te lo vas a poner o qué? O si no, pues, y entonces ya uno va, pero en la adolescencia pues se puede dar ese mismo patrón, pero ya cuestionamos, pues no nos miramos bien, no nos gusta, ya me empiezan a salir ciertas erupciones en la piel y eso me da pena. Y la intimidad también, que es otra manera también. Quiero tener mi privacidad, ¿va? Quiero guardar ciertas cosas para mí o sentimientos que yo tengo. Algunas veces los padres cuando ven que el niño está triste, ¿por qué está llorando? ¿Y qué te pasa? Y entonces ya estás enamorado. Entonces el adolescente no puede expresar eso como lo expresa un adulto. Entonces lo que busca es la intimidad. Entonces, pero eso le puede servir para desarrollar muchas habilidades también. Los cambios que se pueden dar, por ejemplo, en el caso de las señoritas, pues los ovarios comienzan a producir estrógeno que estimula el crecimiento de los genitales femeninos y el desarrollo de los senos. Y en los varones, pues los testículos incrementan la producción de andrógenos, en especial la testosterona. Es por eso que muchos en esta edad, por ejemplo, en el caso de los varones, se vuelven agresivos, impulsivos, quieren demostrar siempre el ser varones. Por ejemplo, la competencia. ¿Sí? ¿Y dónde se miran esto? Muchas veces en los juegos de competencia. El varón quiere demostrar siempre que es fuerte, que es un guerrero. Y algunas veces se mete en problemas de pleitos, de peleas. En el caso de la señorita, no es que yo le llamaría depresión, sino que sus estados de ánimo son variantes, más cuando viene la etapa o la menstruación, eso pues, ¿cómo se llama? Hace que la señorita se sienta triste, no pueda manejar o no pueda, ¿cómo se llama? Expresar sus emociones, y eso muchas veces la ubica en que no está muchas veces a gusto con lo que puede estar pasando. Una cosita puede detonar en un conflicto. Entonces, eso lo va a llevar pues por mucho tiempo estas etapas ahí. Los signos de madurez, jóvenes, en el caso de los varones, pues es la producción de semen. Quizás pues un día se despierte y encuentre una mancha húmeda resultado de la emisión nocturna, conocido como sueño húmedo. Haya como una sorpresa de eso, pero también a la vez hay una como gratificación, o sea, sentí algo especial, pero también me da miedo, no lo puedo decir a nadie. Y yo no sé, jóvenes, si más de alguno de ustedes, bueno, yo no sé quiénes le orientaron a ustedes. Si alguien nos quiere comentar, ¿quién les orientó a ustedes en los cambios que iban a venir? O iban a A mí, experimentar. mi mamá. Su madre, sí. A mí mi mamá me Muy bien. empezó a instruir con unos libros también, ella habló conmigo y luego que ya por mi bachillerato, sí, ya supe un poquito más sobre eso también. Ah, muy bien, señorita Astrid. Hay casos donde es mamá, ¿va? Pero hay otros casos donde es papá, yo me he dado cuenta. Papá, toma venga niña, esto va a pasar, esto. En el caso de los varones también, pero hay casos donde los padres no saben cómo. Entonces, lo típico es ir donde el amigo. Bueno, antes uno iba donde el amigo, ahora uno busca en Google. A mí me dieron un libro que hablaba de todo eso. Muy bien, señor. Muy bien, está bien. Entonces ahí, y acorde también a todo esto, jóvenes, es que en esta etapa empieza como el interés, la curiosidad. Entonces, si no se tiene una orientación adecuada, entonces se pueden cometer varios errores que le pueden marcar a uno. Dice, a mí me dieron un libro de sexualidad para los niños y luego de sexualidad para los adolescentes. Muy bien. Entonces, muchas veces los jóvenes, muchas gracias por comentarnos esto, no tienen como esa experiencia de
de ser informado. Y aunque no se informan, muchas veces se siente como un poco de pena que hay adolescentes que tienen pena de que los padres les digan. Pero hay otros jóvenes que el papá le dice, venga, le voy a hablar de sexo, hijo, y el muchacho le dice, papá, ¿qué querés saber? Entonces ya el papá se queda como, ¿qué pasó aquí? Va? Entonces, también hay casos donde el joven, por el internet, muy bien, señorita Natalie, excelente. Sí, eso suele pasar, miren. En mis tiempos que no había Google, no había internet, con los amigos uno muchas veces se iba y era mala información, era mala información. También hay que tener mucho cuidado con el uso del internet, porque muchas veces se da mucha confusión también. Entonces, si alguien tiene dudas, pues lo recomendable muchas veces es buscar un profesional que nos oriente en estos temas, estos cambios que se experimentan. Entonces, la adolescencia es un momento bien complejo donde cuando ya llega a los 15, 16 años, empieza como a ampliarse el panorama y hay cierta libertad, algunos porque tienen que ir al bachillerato o tienen que empezar otros procesos de enseñanza y entonces hay libertad, ¿no? Entonces los amigos ya le empiezan a ofrecer cerveza, alcohol, fumar y las relaciones sexuales también entran en juego en eso. Y el problema es que hay dos bloques que le dicen a uno no tener relaciones sexuales, pero el cuerpo está como queriéndolo experimentar, fíjense. Es una etapa donde le dicen no tengas, pero es cuando hay una tremenda fuerza para poder tener o querer tener relaciones sexuales. Entonces, lo correcto en mi sugerencia es que el sexo es algo que se debe tener con mucho cuidado, porque si no, pues pueden pasar varias cosas. Uno, enfermedades de transmisión sexual, eso lo pueden marcar a muchos para toda la vida, y más afectada es el caso de la señorita. El varón, pues, puede ser alguien que la pueda tener, pero muchas veces ni piensa que la tiene, ni hay síntomas. La otra es llegar a tener VIH, que es otro de los riesgos enormes, y eso, como ustedes saben, pues es una enfermedad que no tiene se puede controlar, pero no se va a quitar nunca. Y lo otro es embarazo, ¿no? Ser padres a temprana edad también. Entonces, es una situación. Yo creo que, y quizá uso una ilustración, quizá no sea la más adecuada, pero el sexo es como un arma que se nos da a todos, pero que no tenemos que andar por cualquier cosa disparando, sino que debemos debemos tener cuidado, debemos ser muy precavidos, tenemos que saber, y aquí vienen aspectos morales, si a alguien le han enseñado aspectos morales, pues debe de evaluarlos y decir, esto es lo correcto. Entonces, va a llegar un momento en que se va a disfrutar y no va a haber complejos, ni dificultades, ni ningún tipo de discriminación. Quizás es el momento para prepararse y ya habrá tiempo para todo eso. Estoy hablando porque algunos están entre los 18 y 19 años y ahí vienen pues esas propuestas que lo pueden meter en serios problemas. Después viene el desarrollo cognitivo, jóvenes. Según Piaget, los adolescentes logran el más alto nivel de desarrollo cognitivo, que se conoce como operaciones formales, cuando alcanza la capacidad de producir pensamiento abstracto. Por ejemplo, dar definiciones sobre el amor, sobre cómo estamos viviendo, la sociedad en la cual hoy nos movemos. Ese es pensamiento abstracto. Les proporciona nuevas y más flexibles maneras de manejar la información. La capacidad de producir pensamiento abstracto tiene implicaciones emocionales también. Por ejemplo, amar a los padres, pero odiar a un compañero de clase. O el adolescente puede amar la libertad y odiar la explotación. O lo posible y lo ideal cautiva la mente y los sentimientos. Muchos movimientos sociales, políticos y una serie
se aprovechan muchas veces de esta parte porque el joven piensa de una manera, por ejemplo, de que todos son buenos, pues. Y esa es la idea, ¿va? Pero en la realidad no es así, jóvenes. Hay cosas que uno se da cuenta que hay injusticias, que hay cosas que uno muchas veces no puede, por ejemplo, cambiar. Pero en esta etapa muchas veces el adolescente piensa que puede cambiar el mundo. Y si usted notará las campañas, por ejemplo, de recaudación de algún fondo, aún en las mismas iglesias, muchas veces los jóvenes son los que le dan más énfasis a muchas cosas, pero ya después ya se cambia esa modalidad. Por ejemplo, yo fui un joven en la iglesia, de adolescente y todo. Recuerdo que uno se mojaba, uno aguantaba hambre, uno hacía un montón de cosas y uno ya no cambia. Quiero decir, se ve involucrado en esas cosas. Pero ahora ya no, ahora ya uno ya cuestiona, ya dice, por ejemplo, hace unos días yo le dije a un par de gente que anda de mi edad, le dije, mire, ¿por qué no salimos a cantarle a las madrecitas, no? De mi edad, imagínense. No, me dijeron, es que ya no, hombre, ya desvelarnos. Ay, hombre, es que, no, hombre, mejor no, mejor. Y no, fíjate que yo me hace daño, que no sé qué. Pero si yo le hubiese dicho a un joven de 18, 15 años, si es posible, no, vámonos ahorita si quiere. ¿Va? Entonces, porque son dos mundos totalmente diferentes. Por eso David Elkin nos hablaba de esto, miren, ese pensamiento abstracto. Por ejemplo, tendencia a discutir. Un adolescente discute, cuestiona y se va muchas veces por la autoridad. Ya, por ejemplo, un adolescente no fácilmente a uno, por ejemplo, a los padres ya muchas veces lo obedecen por muchas otras razones, pero ya cuestionan, bueno, ¿y por qué no me permite? ¿Y por qué no me deja? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Indecisión. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? No sé. Búsqueda de fallas en las figuras de autoridad. Cuando se es niño, uno admira a sus padres. Uno ve a papá y mamá como súper poderosos, pero ya cuando llega a la adolescencia el pensamiento abstracto lo hace ver, por ejemplo, debilidades en ellos, conflictos, y el joven aprovecha eso para decir, bueno, ¿y vos por qué me estás pidiendo que yo no beba si vos fumás, bebés? Si vos le gritas a mi mamá, si vos le pegás, ¿por qué te tengo que hacer caso si vos no ayudas en la casa? Entonces, les digo esto porque yo he tenido, en las sesiones que hemos tenido de adolescentes, ha sido esa situación de búsqueda de fallas en la autoridad, figuras de autoridad. No digamos maestros, no digamos líderes espirituales, todo eso. Hipocresía evidente. ¿Va? Jóvenes que si los ven, por ejemplo, fumando o bebiendo, no se van a como asustar o a intimidar, sino que si es posible, pasan en medio de la autoridad sin ningún acción de arrepentimiento. La autoconciencia, o sea, están experimentando una serie de aspectos emocionales, cognitivos. Y la otra es la suposición de invulnerabilidad. O sea, a mí no me va a pasar eso. Por ejemplo, otros pueden beber, pero yo bebo, pero a mí no me va a pasar eso. Puedo agarrar el vehículo, andar ebrio y a mí no me va a pasar nada. Puedo tener relaciones sexuales y yo no me voy a enfermar al tener relaciones sexuales con muchas personas. Estamos hablando de las enfermedades de transmisión sexual. Yo puedo usar drogas, dice, y no me va a afectar. Eso es una suposición de invulnerabilidad. Y ya sabemos que eso pues no es así. Lo otro, jóvenes, es la principal manera de cómo nosotros podemos
a cambiar la identidad, porque entramos en una crisis de identidad. ¿Quién soy? Muchos jóvenes hoy son rockeros, metaleros de esos duros, pero otro día puede ser un bachatero, otro día puede ser un joven ordenado, formal y todo lo demás, porque está creando esa identidad. Según Erickson, los adolescentes forman su identidad no solo tomando como modelo a otras personas, como lo hacen los niños más jóvenes, sino también modificando, sintetizando identificaciones anteriores a una nueva estructura psicológica mayor que la suma de sus partes. Erickson también descubrió, cuando hablemos de Erik Erikson, que un video lo vamos a hablar de ellos también, puede durar hasta alcanzar la edad psicológica adulta también. También la identidad, ¿cómo podríamos decir que hemos alcanzado nuestra identidad? En primer lugar, cuando elegimos una ocupación. En el caso de ustedes, estar estudiando medicina. Si alguien dice, yo voy a estudiar medicina, más de algunos quizás le metieron miedo. ¿Y por qué vas a estudiar eso? Mira, que es muy larga, que es muy complicado. Pero alguien dice, no, la elección de una ocupación. Quiere decir que está logrando esa identidad. Número 2, la adopción de valores. En qué creer y por qué vivir. Cuando uno es pequeño, a uno lo obligan a ir, por ejemplo, en este caso a la iglesia o a algún grupo que tengamos, porque le dicen, si no vas, te voy a pegar. Si no vas, no te voy a permitir usar el televisor. Si no vas, no te voy a permitir. Entonces uno va por eso. O porque sencillamente soy tu papá y vas a ir conmigo. ¿Va? Y uno ahí todo molesto en la silla, así como escuchando, molesto, pero si ya uno a esta edad de la adolescencia, uno va solito, entonces quiere decir que ya, o sin que lo miren los papás, uno hace lo correcto. Y uno dice, no, es que mi papá no me está viendo y yo voy a hacer lo correcto. Entonces quiere decir que usted ya adoptó esos valores. Por ejemplo, si alguien, por ejemplo, le da un cambio de más, usted se sube al bus y le dan, usted pagó con $1 y le dan un vuelto de $5, le dan todavía 4.75 y usted solo dio la cora y usted dice, ¿qué harían ustedes, jóvenes? Díganme. Vamos a ver, ¿qué harían? Devolver lo que no me corresponde, lo que no es mío. Muy bien. Igual, devolverlo. Devolverlo. sí. Muy bien, gracias. Eso quiere decir que ya logramos que la madurez, pero la identidad, o sea, no, este señor tiene necesidad, este señor le está costando. Sí, tengo ganas porque me va a servir para echarme una misodita por ahí, no, pero mejor tome, mire, fue que me entregó 4.75. Así que tome, aquí está. Entonces quiere decir que usted ya hemos madurado, hemos alcanzado la identidad, porque ya creemos en esos valores. Usted dice, mira, ¿te vas a tomar una cerveza? No, yo no. No. Estoy con usted fregando aquí, riéndome y todo, pero no necesito eso. Ya, ¿tu mamá te regaña? No está aquí. Así que, ahora, si querés que me vaya, me voy, pero no me voy a tomar esto. Entonces quiere decir que ya usted dice, tengo una identidad. Y lo último, una satisfacción en el aspecto sexual también. Empecemos por cosas bien básicas, por ejemplo, mi aspecto físico. Me acepto como soy. Me acepto como soy. Soy alto, pequeño, con algún voluptuoso. Me siento bien así. Lo otro ya son como los aspectos que nos están mencionando ahí, por ejemplo, me siento bien como hombre, como mujer. Esa es una satisfacción sexual que hemos alcanzado ahí. Devolverlo, muy bien. Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, si un joven dice, no, yo no sé, hay jóvenes que quizás ustedes conocerán ahorita, que son sus amigos de bachillerato o sus amigos de 9º grado, que ustedes ahora no están estudiando. ¿Y qué hacemos? Ay, ando ahí, anda con una su patineta, anda con una su bicicleta, haciendo trabajitos eventuales, ahí, que lo invitan a hacer alguna cosita y va, pero no tiene nada.
Lo otro son la adopción de valores. No van, se rebelan, hacen un montón de cosas. Y en el aspecto también de la identidad sexual satisfactoria, pues ahí andan, por un momento lo vemos hacer algunas conductas de estas, otras de otras, y no sabemos qué está haciendo. Hay compañeros así. Quiere decir que todavía no han logrado esa identidad. El otro es el yo fragmentado, jóvenes. Todos nosotros somos, vamos a decir, decía él, somos el resultado de una serie de aspectos, ¿no? Por ejemplo, familiares, sociales, económicos, religiosos. Todos somos construidos así. Integrar esas partes distintas de uno mismo en un todo unificado y único, esa es una teoría. Lo otro es solamente sustituir. Ahora, muchas veces todo eso que ya les he mencionado, cuando se vuelve un yo construido por sustitución, es lo que alguien llamaba el yo fragmentado. Un yo unificado a partir de piezas y pedazos prestados, que a menudo entran en conflicto con las personas. Las personas cuyo yo están fragmentados tienden a tener baja autoestima. Por ejemplo, por el resultado de una familia muy conflictiva, una situación económica quizás muy débil, haberse creado en un ambiente social muy riesgoso. Y puede ser también o una religión muy confrontativa. Y aquí hablamos de otros aspectos más que nos forman. La educación, muy débil. Entonces, todo eso crea un yo que está muy fragmentado, y eso lo que hace es tener una baja autoestima. Pues encontramos difícil la manera de manejar la libertad, la pérdida del fracaso, pueden estar ansiosos, ser conformistas, estar enojados o castigarse a sí mismos. Miren, familia perfecta no tenemos, jóvenes. No, eso no va a existir, pero familias que sean equilibradas. Pero cuando la familia está muy complicada, ¿no? Entonces ahí cuando muchas veces nos damos serios problemas. Ahora, si hay uno de la familia que está como bien concentrado en resolver las cosas, eso ayuda mucho, pero hay familias donde papá salen volando, mamá sale volando, los hermanos se van para donde un tío y ahí un solo desastre. Máximo si viven en un lugar también donde hay violencia, hay drogas y hay un montón de cosas. La otra situación social, política y bueno, todo eso puede ocasionarnos grandes problemas también. Por eso Edwin decía que cuando el yo es muy fragmentado en la adolescencia, produce, por ejemplo, abuso de drogas, la violencia con armas de fuego, el comportamiento sexual de riesgo, el suicidio, adolescentes, por ejemplo, creciente número de personas jóvenes que tienen estos elementos yo fragmentado. Y la rebeldía, jóvenes, es algo normal en el adolescente. ¿Por qué? Porque está experimentando los cambios culturales y las exigencias inminentes de la edad adulta. ¿Se acuerdan la semana pasada que yo les preguntaba qué edad les gustaría estar experimentando? Y muchos me dijeron cuando yo tenía 6 años, 5 años, 6 años, porque pues no tenía mucha responsabilidad, pero ahora sí hay exigencia. En cuanto, por ejemplo, hoy sacar buenas notas, vestirse de una manera correcta, bueno, tantas cosas, ¿no? Y muchas veces pues viene el ambiente social que nos mete en esa confrontación. Con esos jóvenes nos vamos a quedar aquí. Por eso decía Sigmund Freud, que es tormenta y estrés era universal e inevitable y que nacía de resurgir de la atracción sexual temprana hacia los padres. La rebeldía del adolescente con frecuencia es el origen de una serie de pequeños altercados. Sin embargo, la adolescencia puede ser una época difícil y en dicha etapa el conflicto familiar, los cambios de humor y los comportamientos de riesgo son más comunes que durante otras etapas de la vida. Así que, jóvenes, muchos de ustedes ya están saliendo de esta etapa de la adolescencia
y ya están entrando al mundo de la juventud. Así que la otra semana pues vamos a estar ampliando el tema de la juventud y vamos a también hablar del tema de personalidad. No sé si tienen algún comentario, jóvenes. Por mi parte, no. ¿Puede repetir la pregunta que no la escuché muy bien, licenciado? No, si tienen alguna pregunta. Ah, perdón, yo pensé que usted estaba haciendo una pregunta que no había escuchado bien. No, está bien. Bueno, jóvenes, un gusto volvernos a ver. La próxima semana, pues, Disculpe, Lick, una pregunta. dígame. ¿A qué se refiere con lo de a recomendaciones del documento? No, en el video. Por Ajá. ejemplo, cuando ustedes nos hablen de la adolescencia, ustedes de acuerdo a la bibliografía que ustedes encuentren, lo que nosotros hemos hablado aquí, por ejemplo, un consejo que yo les podría dar es que los padres puedan generar confianza en los hijos y no solamente crítica. Esa sería, por ejemplo, una recomendación que yo les daría. Entonces, uno de ustedes nos va a dar esas recomendaciones. La otra, pues, Y hablando de la personalidad. hablando del tema de personalidad, por ejemplo, ¿qué le tocó a usted? La personalidad de la personalidad de Alfred Adler. Alfred Adler, ¿va? Aquí él nos habla, por ejemplo, de la psicología individual y nos habla, por ejemplo, de la superación o el concepto de superioridad, inferioridad. Nos habla también de la familia, nos habla también. Entonces, ¿cuál sería una recomendación aquí? Por ejemplo, que somos seres que podemos salir adelante a pesar de las situaciones y conflictos que pueden experimentar. Que todos podemos, por ejemplo, sobreponernos a situaciones físicas. Alfred Adler tuvo situaciones de salud. Tuvo decepciones académicas en sus primeros años de estudio, que yo no se la voy a decir ahorita, sino va a investigar, tiene que investigarla. Yo la voy a hablar aquí, pero... Gracias, licenciado. Entonces, esas son cositas que ustedes entonces van a ver toda la teoría. Por ejemplo, Karen Horney nos habla de 10 tendencias neuróticas. Entonces, podrían tomar una de ellas y dar una recomendación positiva. Esas son negativas. Una recomendación positiva es que Karen Horney dijo de esto de valorar mucho a las personas, por mencionarles algo. Entonces, reconocer que todas las personas somos diferentes, por mencionarles algo. Son 10 tendencias neuróticas. Ustedes pueden cambiarlas a positivas esas recomendaciones. Por ejemplo, Erik Erikson. Pues Erik Erikson nos hablaba sobre el ciclo vital de vida, desde la etapa de la niñez hasta el adulto mayor. Entonces, ¿qué recomendaciones darían ahí? Pueden ser 8 recomendaciones que ustedes den de ese ciclo vital de vida. Señorita Alejandra, dígame. Sí, disculpe, tengo una pregunta con respecto a la distribución de los temas. ¿Va a Sí. ser de acuerdo a cómo se hizo en la guía 2? Correcto. O sea, si mi grupo es el 8, me va a tocar el tema 8 Así es, de esa correcto. guía. Sí, ¿verdad? Así Ah, es. vaya.